Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que usted vea este video. Por aquí Ciro Soto presentando el tercer tema de Jóvenes que Impacta, que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente. Debo aclarar que me tardé porque considero que, y así lo hice saber en la formación que tuvimos a nivel nacional, a través de la conferencia Google MEP, que algunos aspectos los comparto plenamente, pero otros aspectos quisiera hacer algunas consideraciones desde mi punto de vista como maestro y como cristiano bautizado perteneciente a la Iglesia Católica. En atención a esto, responsablemente presentaré digamos, lo que se pretende el programa de Jóvenes que Impacta en lo referente a prevención de embarazo en la primera parte, pero también haciendo uso de mi libertad como hijo de Dios, como hombre de Dios o cristiano comprometido dentro de mi iglesia católica, también quisiera presentar la, la, digamos, la visión de la iglesia católica, no sustentada en mi sistema de creencias, sino sustentada en los tres pilares que fundamentan nuestra iglesia, que es la Sagrada Escritura, el Magisterio y la tradición. Entonces, comencemos con el tema de prevención de embarazo. El propósito, como bien lo dice aquí, es capacitar al estudiantado sobre la toma de decisiones libres, consensuada e informada en cuanto al inicio de su actividad sexual y planificación familiar desde una perspectiva de curso, de vida y de género. Eso es lo que pretende el programa. Sin embargo, en aras de, digamos, haciendo uso y siendo fiel y coherente a mi conciencia, una de las observaciones que yo le hago a esto, y recuerdo al profesor, bueno, al licenciado Wilmer, porque él es psicólogo, él no es profesor, es licenciado, que es el que lo acompañó en el tema anterior sobre violencia basada en género. Recordaba una de tantas conversaciones que él me explicaba de que desde el punto de vista de la psicología, eh, explica, presenta o que demuestra que, digamos, la evolución biológica del joven culmina a los 21 años específicamente. mm, él me comentaba a mí particularmente que el desarrollo del cerebro del joven, la parte del lóbulo frontal, que es el que se encarga de la toma de decisiones, culmina su proceso, vamos a decir, evolutivo a los 21 años. Esto evidentemente a mí me hace ruido y por eso cuando el propósito es que capacitemos al estudiantado sobre la toma de decisiones libres, significa que un chico de primer año todavía no tiene digamos, las condiciones biológicas para esa toma de decisiones. Entonces, nuestro papel como maestro precisamente es acompañarlo, ¿no? Entonces, hablar de una toma de decisiones para un acto sexual, que es lo que dice aquí, la actividad sexual, ¿no? La actividad sexual. eh, digamos que todavía él está en proceso de evolución, en proceso de formación, y yo me pregunto hasta qué punto está realmente, podemos decir que tiene la libertad de tomar esa decisión. ¿Por qué los adolescentes quedan embarazadas? Evidentemente muchas veces pasa esto, pues por desinformación en cuanto puede ser de su cuerpo, de lo que es la actividad sexual, por presión social, que suele ocurrir mucho, porque bueno, entre nuestros muchachos, eso a veces como que le da estatus, pues si una muchacha o un muchacho ha ejercido su función sexual, eso le da como que entre ellos mismos como que cierto caché, o por subir estatus, pues. Porque socialmente nos han enseñado que nuestra meta es ser madre. Eso también obedece a una visión, digamos, de una cultura patriarcal, machista, latinoamericana, pues. Entonces, no todo el mundo nace o desea ser padre o ser madre, pues. Dios nos quiere a nosotros como somos, pues, y respeta nuestras decisiones hasta eso, ¿no? Y otros salen embarazadas porque sencillamente porque quieren, pues. Este, Ahora, ¿la información o acceso a esto es suficiente?
evidentemente aquí dice que no, porque es verdad, la sexualidad ha sido un tema, y cuando digo de sexualidad porque pues, estamos hablando de prevención de embarazo, ¿no? Y prevención de embarazo significa, digamos, eh, se relaciona con una actividad sexual, pues. Es verdad, son necesarias herramientas de comunicación y negociación, eso tiene que ser en la familia, eso tiene que ser en la escuela, y tiene que ser discusiones abiertas. Yo sé que es un problema cultural a veces y se tornan hasta temas tabú, pues hablar de eso. Y hay muchas maneras, muchas maneras de expresar ese tabú porque, bueno, se hace con miedo, con burla, con chistes, ironía, pero no se habla abiertamente de esto, ¿no? Espacios seguros para realizar preguntas sin pena ni miedo a ser juzgado. Y contar con un adulto, una adulta, un aliado dispuesto a escuchar, ¿no? Yo creo que esos son, digamos, estos tres elementos son importantes para poder hablar de prevención de embarazo y de una vida sexual sana. Ahora, aquí en esto, fíjese que el programa nos presenta, permiso, voy a pasarme para acá para que no interrumpa, el enfoque de las sesiones, ¿no? En cuanto a la perspectiva de género. Aquí nos cita un autor, para Alba Carocio, el patriarcado puede definirse como el conjunto de estructuras económicas, ideológicas y sentimentales que fundamentan la dominación de la mujer y el predominio masculino de la organización social. Es una política de dominación presente en los actos más aparentemente privados y personales, que a su vez sustentan la organización social del poder, que estructura la sociedad capitalista. El patriarcado es fundamentalmente una institución política que establece una jerarquía social a partir de la dinámica del sexo y da derechos y privilegios a unos sobre otros. En este caso, la da derechos y privilegios al hombre sobre la mujer. Para que para el patriarcado, la masculinidad entonces no es solamente normativa, sino honorífica y concede derechos. Y eso, evidentemente, eso tiene un impacto en cuanto al hecho de que muchas veces hay tantas jóvenes que salen embarazadas porque el hombre es el que tiene el control, el dominio. De hecho, yo agregaría aquí que no solamente es un problema, es una, digamos, situación política, es hasta histórica y cultural, así como comparto algunas ideas de esta escritora Alba Carocio, que escribió esto en 2011, también recuerdo e invito a muchos a que cuando hablemos de patriarcado también tengamos en cuenta el enfoque histórico y cultural. Bien lo tiene explicado y argumentado un filósofo latinoamericano, específicamente argentino, que se encuentra desde hace años en la dictadura de Videla, exiliado en México, y actualmente todavía está vivo, que es el filósofo, el doctor Enrique Dussel. Enrique Dussel, en uno de sus escritos, de una de sus tantas obras, presenta que este patriarcado, digamos, obedece a una condición cultural que se origina desde de la época de nuestros aborígenes. Entonces, además de una decisión, digamos, política, también es una, digamos, una cultura histórica que está arraigada y enraizada en nuestro ideario latinoamericano, porque de hecho nosotros sin querer, y siempre lo hemos dicho, por ejemplo, siempre yo lo he visto que mucha gente lo dice, a veces, digamos, propiciamos esa cultura patriarcal o machista, cuando en mi época mi mamá nos decía, ajá, ¿para quién es ese pipicito? Para las muchachas. Hoy actualmente podríamos decir, entonces, que hoy le reímos las gracias a las niñas pequeñitas cuando se mueven y se contorsionan en el baile de reggaetón. Entonces, como que empiezan a presentar a la niña ya como un objeto sexual que no tiene capacidad de decidir, sino que, bueno, está hecho para eso, para ser madre, está hecho para ser víctima. Y el hombre es el que domina. De hecho, toda esa cultura, todo el lenguaje que a veces predomina en esta época de reggaetón, el hombre dice lo que quiere y hace lo que quiere con la mujer. Entonces, también considero que hay que tomar en cuenta no solamente que es una postura, postura o decisión política del patriarcado, sino también es histórica y cultural. Y de ahí nuestro papel como maestro de tratar de ir revirtiendo esta
estas concepciones. El enfoque de las sesiones presenta, aquí en esta lámina, nos quiere decir que el adultocentrismo se entiende por nos hace una definición de qué es el adultocentrismo, se entiende por al hecho de que el adulto sea concebido como centro de la sociedad, al atribuirle características como la madurez, la experiencia, la capacidad de producir una opinión respetable, la capacidad de ordenar a la sociedad. Por lo tanto, se exige al joven tener este mismo comportamiento, de lo contrario se definen como la negociación del adulto al asociarlo justamente con la inmadurez, experiencia, incapacidad de producción sin conocimiento suficiente y desordenado. Es verdad, que no podemos utilizar las categorías del adulto para definir o exigirle una conducta a un joven que está en proceso de evolución. Normalmente tenemos esa tendencia, pues. Queremos y a veces uno como maestro quiere que el estudiante responda como uno piensa o el esquema, estereotipo que nos tiene en nuestra mente, pues, porque utilizamos nuestras categorías de adultos para exigirle al estudiante que se comporte de esa manera. En las culturas donde el adultocentrismo es la pauta, las niñas y los jóvenes son considerados como incompletas, merecedoras de menor respeto que los adultos. Por lo tanto, es probable que esta pauta incite acciones como la vulneración de los derechos, pero que nos enfocamos desde la perspectiva intersectorial, se considera a niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos, por lo que se les respeta como personas y se atiende sus necesidades especiales en función de su edad. Un poco lo que estaba diciendo ahorita. No podemos, digamos, utilizar los patrones de nosotros como adultos para definir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la misma psicología, que aclaro, es una ciencia relativamente nueva, porque para la historia 100 años no es nada, pues. La filosofía, ya existía la ciencia de la filosofía, la antropología, la sociología, que son más antiguas que esta. Sin embargo, la ciencia de la psicología nos dice, pues, y en cierta manera es verdad, no podemos exigir que al estudiante, el joven, sea medido con los mismos indicadores de un adulto, pero no podemos dejar de tener, digamos, presente que el joven no es que esté incompleto, yo diría que es que está en proceso de evolución, en proceso de formación. Eso no significa que esté incompleto, porque cuando algo está en proceso de evolución, el estatus que está es completo para el estatus que está. Sin embargo, así como la vida, el ser humano es dinámico y el aprendizaje también es dinámico, y de hecho nosotros los maestros también somos dinámicos porque nunca dejamos de aprender. Entonces no es que esté incompleto, yo diría que está en proceso de evolución. Ahora, los temas cruciales para estas sesiones, aquí presenta 4: el cuerpo, análisis de género, proyecto de vida y métodos anticonceptivos. Cuando habla del cuerpo, se abordan los aspectos esenciales de los genitales con el fin de concientizar que la relación sexual es una decisión personal y no es un impulso hormonal. Se habla de genitales masculinos y femeninos, internos y externos, virginidad, himen, respuesta sexual. Yo diría aquí también, con todo el derecho, con todo el respeto, con todo el derecho a equivocarme, ¿no? Cuando hablamos de conocer el cuerpo, ¿no? Sobre todo nuestros genitales, que es muy importante, también tenemos que pensar que por ese proceso de evolución que está viviendo el niño desde primer año hasta quinto año, sexto año en este caso, bueno, quinto año porque el programa es para quinto año, ¿no? La intención es que ellos conozcan su cuerpo para que aprendan, digamos, a controlarlo, aprendan a usarlo en el momento que sea propicio, ¿no? Y cuando hablamos de virginidad, yo agregaría no solamente que estamos hablando de una virginidad biológica, porque también podemos hablar de una virginidad mental, porque no necesariamente la virginidad se reduce al himen, porque usted puede ver niñas o niños de 12 años
que son vírgenes biológicamente, pero cuando usted ve lo que dice, lo que habla, oye, uno queda asombrado. Pues entonces, virginidad no se reduce solamente a lo físico, a una membrana, también es una actitud con P, diría yo. Es una condición, o sea, una manera de ser, una manera de pensar. Y la respuesta sexual que como lo dije anteriormente, presentaré lo que dice el programa. Sin embargo, debo, en aras de, digamos, responsablemente, en aras no de lo que piensa Isidro Soto, aunque yo creo en esto, presentar lo que dice el magisterio de la Iglesia, la tradición y la Sagrada Escritura, con respecto a lo que es la sexualidad. Aquí, parte del material, van a encontrar también lo que es los conceptos y la anatomía de los genitales femeninos y genitales masculinos. ¿Okay? En cuanto al análisis de género, desde la perspectiva de género se realizan múltiples reflexiones sobre qué es el género, norma de género, estereotipos de género, discriminación por género. La finalidad de este tema es sensibilizar sobre las diferencias sociales impuestas que limitan tanto a hombres como a mujeres a ejercer su sexualidad, tomando decisiones al respecto y, lo más importante, minimizar la brecha de desigualdades. ¿Okay? Y yo agregaría aquí que, evidentemente, cuando estamos hablando de género, se está refiriendo a femenino y masculino. Agregaría que la finalidad debería de ser también no es privilegiar a uno sobre otro, que como hemos venido diciendo y la misma programa lo presenta, ¿no? Esa cultura, digamos, patriarcal, machista, ¿no? Le ha dado privilegios al hombre por encima de la mujer en muchos aspectos, y en este caso en el aspecto sexual. Sin embargo, yo creo que tiene que presentarse, sensibilizar que esas decisiones son en pareja, ¿no? Tanto no es que privilegie, debe tener más fuerza para decidir el hombre o la mujer, sino que debe ser algo enfocado en la pareja, ¿no? En la pareja, porque así nos creó Dios. Pues bueno, dependiendo de la teoría que usted cree, yo creo en el origen que venimos por la creación de la obra divina. Aquí hay unos conceptos importantes. Definen qué es género, dice que es un constructo sociocultural que expone que a partir de nuestro sexo cromosómico debemos responder a ciertos roles y actividades. La sociedad forma a la persona en su masculinidad y feminidad. Hay que ver cómo la forma, porque a veces cada sociedad, también yo aclararía aquí, tiene un paradigma, y aunque obedece a un momento histórico, esos paradigmas cambian y no podemos convertirlos ni en moda ni en leyes generales, reforzando los comportamientos a través de símbolos, leyes, normas, valores, instituciones, etc. Normas de género son las expectativas o creencias ampliamente compartidas dentro de una comunidad sobre cómo deben actuar o pensar las personas en su calidad de hombres o mujeres. Las normas de género también se refieren a las opiniones sobre qué tan estricta o consistentemente las personas deben cumplir con uno u otro rol de género. La desigualdad de género, la cual es el resultado de relaciones jerárquicas, pueden ser políticas, históricas, como lo dije anteriormente, culturales, donde para un sexo un comportamiento es aceptable, pero para el otro no. Y eso es verdad, porque de hecho ojo, es mal visto que culturalmente, por lo menos aquí en Venezuela, es mal visto que una mujer tenga varios novios, pero es bien visto que un hombre tenga varios novios. Eso es un problema cultural, más que para mí, más que político, ¿no? Igualito, pienso a veces que no a veces, creo que todavía en nuestros días, es más etiquetada de una manera más fuerte, más fea y más agresiva cuando una mujer casada es infiel
que cuando un hombre es infiel. Cuando un hombre es infiel, la cosa pasa como que, bueno, sí, pasó esto, pero cuando una mujer es infiel, bueno, o sea, le cae todo encima. Y todas las miradas y todas las sanciones, todas las etiquetas que usted se puede imaginar. En cuanto a este tercer punto que presenta, que también se presenta en las sesiones, nos presenta que el proyecto de vida aborda dos sesiones. ¿Okay? En la primera, voy a mover esto para acá, perdón, aquí. Que es importante, digamos, tener en cuenta este proyecto de vida, porque cuando hablamos de prevención de embarazo, claro, evidentemente eso forma parte del proyecto de vida, porque todo joven, hombre o mujer o hombre, piensa, como la mayoría, en tener una familia. Pues entonces es parte de la planificación de su proyecto de vida, pero va más allá también, porque el proyecto de vida es muy amplio, ¿no? No solamente se limita a decidir cuántos hijos va a tener, porque el joven puede en su proyecto de vida decidir no tener hijos. ¿Okay? Sin embargo, en honor a respeto al programa, explico que presenta dos sesiones. Se trabaja todos los años en la creación de proyectos de vida. Se inicia con los sueños, luego con expectativas, se incluyen fortalezas y finalmente en cuarto año se introducen situaciones imponderables por lo que se espera flexibilidad en su proyecto de vida. La idea es que el material que produzcan debe guardarse cada año para que el siguiente año, en la sesión 3, puedan comparar su avance. Esta propuesta debe realizarse como una herramienta para minimizar el riesgo de embarazo, no planificados. Aquí la misma lo dice, no planificado. Cuando se planifica es la pareja, insisto. O sea, lo que es la sexualidad no puede ser, digamos, entregada, vamos, si podemos hablar en términos de la responsabilidad, el poder, la toma de decisión, puede ser delegada a una sola persona, en este caso a la mujer. Es la pareja. Aquí mismo la está diciendo, ¿no? Para que el siguiente año, esta propuesta debe utilizarse como una herramienta para minimizar el riesgo de embarazo no planificado. Quien planifica es la pareja, insisto. No es una mujer o es un hombre que se haga la vasectomía. Por esta razón, siempre se debe hacer hincapié en: ¿deseas tener hijos o hijas? ¿Cuántos hijos o hijas deseas tener? ¿A qué edad? La respuesta a esas preguntas se deben vincular con la importancia del uso de métodos anticonceptivos. Es lo que presenta el programa. Sin embargo, insisto, aquí está afirmando una de de los constructos que yo más adelante voy a presentar, porque está hablando que es planificada, y cuando se planifica, es la pareja la que planifica. Entonces, es la pareja la que debe planificar el uso de los métodos anticonceptivos, no es el individuo. Hacerlo el individuo, corremos con el riesgo de que sea un acto egoísta. Y eso más bien en ocasiones, como más adelante yo lo voy a explicar, podría reforzar más bien esa postura de objeto que culturalmente en Latinoamérica se tiene sobre la mujer, como un objeto sencillamente dedicada o a tener hijos o sencillamente dedicada para dar placer. Por eso yo hago énfasis en que tiene que ser la pareja. Y en el segundo punto presenta aquí el proyecto de vida. Por esta razón, el segundo encuentro, sesión 4, estará enfocado en cuáles son los métodos, cómo se usan, cuáles son sus características y en la promoción de asistir al profesional de la salud correspondiente como medida preventiva. Aquí, en esta formación que recibimos a nivel nacional, presento los diferentes métodos anticonceptivos. Permiten evitar embarazos no deseados, permiten decidir sobre la reproducción, si quiero o no tener hijos, cuándo tener hijos o quién tenerlos, y cuántos tener. Yo agregaría, yo creo que aquí a veces, por eso el lenguaje es tan importante, yo le daría otra conjugación. Permite decidir sobre la reproducción, si queremos tener hijos o hijas, cuántos hijos queremos tener y con quién queremos tenerlo. Permite decidir sobre el futuro. Entonces, el futuro, si queremos una sociedad sana, debe ser una sociedad producto del amor, y el amor debe provenir de la pareja.
Aquí presenta algunos métodos anticonceptivos. Aquí presenta el método de barrera, el condón femenino, el condón masculino, la vasectomía, que es una técnica para el hombre, y métodos definitivos. Aquí tenemos la ligadura de trompa. Siguiendo con los métodos anticonceptivos, tenemos los métodos mecánicos y los métodos, y los métodos hormonales. Los métodos mecánicos, tenemos la T de DIU, Multiloap, la pastilla de emergencia, lo que llaman el día siguiente. Métodos hormonales, tenemos las pastillas anticonceptivas, implantes subdérmicos y la inyección subcutánea. Métodos que, bueno, preferiblemente deben de ser, digamos, orientados o asistidos por un profesional de la medicina. Aquí nos deja algunos tips, permiso, para los docentes. Los comparto con ustedes. Queridos docentes, recordemos que este tema de la sexualidad es un tema del que se habla, pero que se sigue siendo tabú. Por lo tanto, las actividades de este módulo en la primera sesión pueden resultar un poco incómodas para los estudiantes, ya que genera mucho nerviosismo hablar de su cuerpo, siendo este un tema que no se aborda con frecuencia, por lo que por favor recuerde tener paciencia ante las risas, los chinazos, que llamamos nosotros chinazos, y el alboroto, ¿no? Es normal, eso se va a presentar en el salón de clase, que ellos griten, ¡ay! Te patinó, o qué sé yo, ya sé quién te rellena, pancanilla, o sea, cantidad de expresiones que, bueno, el nerviosismo, que en el fondo, bueno, yo creo que como maestros nosotros tenemos que utilizarlas para ir profundizando en la temática. No, digamos que asombrarnos o escandalizarnos, ¿no? Sino más bien, bueno, como parte de la dinámica del discurso. Eso es normal, porque esa es nuestra cultura venezolana. Nosotros somos así characheros, echadores de broma, y tenemos que adaptar nuestras didácticas a eso. Aquí algunas recomendaciones. Cuando los estudiantes estallen en risa, no los regañes. Permite un tiempo de risa y reflexiona con ellos del por qué se ríen. O sea, hazte el loco. Te hace el loco, te hace la loca. ¿Por qué se ríe? Pero no a modo de regaño, sino por genuidad, curiosidad. Si no responden, explican que es un tema tabú. Por eso cuando hablamos de otras partes del cuerpo, no nos reímos. ¿Por qué te ríes? No entendí. Tómalo como algo normal. Es normal que en esta actividad existan risas, groserías, chistes. Permítelos todos y deja que fluya la actividad. En la medida en la que eso pasa y se reflexiona, vamos creando un ambiente seguro para que puedan exponer sus verdades, dudas, que eso es lo que queremos realmente. Y además de un ambiente seguro, un ambiente libre, que los estudiantes no se sientan coaccionados y me van a regañar, me van a señalar porque yo pienso esto, hago esto, ¿no? Eso es parte de ese ambiente seguro. Hay actividades que se van a extender, permite que eso ocurra. Lo primordial es profundizar para generar cambios. Y que existen actividades que se podrán continuar en el próximo encuentro. Y recuerda que a veces los valores, los criterios, la ética, la moral, no se puede enseñar como una clase cualquiera de manera instruccional. A veces parte del hecho de que cuando el muchacho expresa sus sentimientos, sus ideas, sus convicciones, la compara con otros, él va a ir construyendo su andamiaje o nuevas informaciones a partir de lo que ya sabe y de lo que escucha y de lo que él vive y lo que él tiene, ¿no? Eso es constructivismo puro. Acuerdo a las sesiones. Vamos a preguntar, aunque pensemos que es una pregunta tonta, cualquier pregunta que usted crea, hágala. No hay preguntas tontas, porque si tengo una duda, es normal la duda, ¿ves? No, entonces no puede ser considerada como algo tonto. Evitemos reírnos de los comentarios de nuestros compañeros. Podemos solo por este espacio hablar coloquialmente y llamar las partes de su cuerpo como nos han dicho que se llaman o como le hemos escuchado. Entre todos todas intenten tener un lenguaje inclusivo. No es necesario que hable de niños y niñas. El español es lo suficientemente rico como para
poder hablar de modo inclusivo sin caer en el, las, los. Por ejemplo, en vez de decir todos escuchen o todos y todas escuchen, puede decir grupo, por favor, presta atención. Porque también a veces el lenguaje ha contribuido a esa minimización del género femenino. Aquí nos presenta cuál es el perfil del egresado. En primer año se espera que para este momento el estudiante reconozca sus derechos sexuales y reproductivos, logre identificar los conceptos de género, sexo y roles de género, problematizando los mandatos sociales. Yo agregaría que también, además de conocer sus derechos sexuales, sus deberes sexuales. Porque hasta qué punto un joven que inicia, tiene una vida sexual activa en primer año, tiene la responsabilidad o tiene la madurez para asumir la responsabilidad si hay una consecuencia de ese acto. En segundo año, se propone que el egresado o la egresada critique los estereotipos de género, entendiendo que estos pueden generar limitaciones en el desarrollo y toma de decisiones de las personas. Como parte de su planificación familiar, logra identificar su objetivo de vida. En tercer año, se espera que logre reconocer que la respuesta sexual es un proceso. Por lo tanto, no es una respuesta automática, sino que es una decisión que muchas veces está atravesada por exigencias sociales de género. También se espera que las estudiantes logren identificar su fortaleza como un punto de partida para alcanzar sus metas. Y el perfil del egresado de cuarto, el perfil del egresado o la egresada de cuarto y quinto año tenemos. Para cuarto, analizar críticamente los mitos y creencias construidas alrededor de su cuerpo. Desarrolla flexibilidad cognitiva en cuanto a su plan de vida y planificación familiar. Quinto año, se espera que al momento de culminar quinto año, el estudiante sea capaz de promover la importancia de la planificación familiar desde una perspectiva de género. Eso es lo que presenta el programa. Ahora voy a hacer pausa para, digamos yo, presentar lo que no solamente, no lo que dice Isidro Soto, es lo que yo estuve indagando desde mi experiencia digamos, en lo que presenta el magisterio de la iglesia, la tradición, la Sagrada Escritura, las corrientes teológicas, antropológicas, filosóficas, de ética y moral sobre la prevención de embarazo y el uso de la sexualidad. Hago pausa un momentico para, ok, continuando. Yo lo titulé así, prevención de embarazos. Yo le coloqué, porque no soy, aunque no soy experto en sexualidad ni soy sexólogo, soy maestro y como maestro me considero que tengo la responsabilidad de educar más que instruir. Y como padre también de 4 hijos, 3 varones y una hembra, que la menor tiene 21 años. Entonces, desde mi experiencia como papá y como cristiano, como bautizado dentro de mi iglesia católica, por eso yo titulé TIC multidimensionales. Porque no es una clase, pues repito, no soy experto, sino algunos elementos que nos presenta el magisterio de la iglesia, la tradición, la Sagrada Escritura. Por eso yo presento aquí que yo hablo de dimensiones, porque algunos de estos elementos tienen diferentes dimensiones o constructos. En este caso, yo presento aquí dos, cuando estamos hablando de prevención de embarazo y evidentemente, directamente, de sexualidad y sexo, que son cosas distintas. La dimensión social antropológica. Mira la prevención de embarazo, estableciendo que el camino es la anticoncepción, es considerar dicho acto de manera banal y superficial. O sea, si vamos a prevenir el embarazo, debemos hablar, no se trata, o decir que vamos a prevenir el embarazo sencillamente por el uso de métodos anticonceptivos, ya usted está como que, o estaríamos más bien, superficializando el acto sexual. Cuando el acto sexual es algo tan hermoso, tan bello, tan sabroso, pero cuando hay una pareja que se aman, que se quieren, que desean que el otro se sienta bien y a gusto. Dejarle en manos a alguien sencillamente, o decirle que como va a estar protegido por la anticoncepción, tantas veces repetir el acto sexual se convierte en algo ya banal, trivial, y eso va como que desgastando, ¿no?, al ser humano y al mismo acto sexual. Por eso hablo que es una dimensión social antropológica, ¿no?
El uso de los anticonceptivos debe ser una decisión de la pareja para planificar una familia. Dejar en manos solo de la mujer esa decisión es negar el amor de la pareja, es pensar en el placer de solo una de las personas. La responsabilidad es mutua, porque cuando hay un acto sexual es mutuo, es entre dos, ¿no? Si de lo contrario sería una masturbación. Entonces, cuando se deja la decisión de la anticoncepción en manos de la mujer, y decimos, bueno, la mamá lleva al niño al médico, a la muchacha, para que vea qué método anticonceptivo, estamos dejando la decisión es a la mujer, entonces no es la pareja, ya no estamos hablando aquí de una relación parital, sino es algo individual, ya es una acción hasta egoísta. En la dimensión histórico-cultural yo presento aquí, esto es, aclaro que básicamente, bueno, es basado en lo que dicen muchos autores, porque lo que presenta la visión patriarcal es una autora, pero es que en el mundo académico existen muchas posturas y constructos teóricos de diferentes autores. Pues. Entonces no podemos dar por sentado que hay una sola postura. Pues. Yo prefiero el método ecléctico y tomo de todos, porque todos son importantes, pero no me hago eco de como que uno es la bandera, esta es la verdad. Por eso hablo que cuando hablamos de prevención de embarazo y sexualidad, el arraigamiento del patriarcado, o sea que el patriarcado se ha arraigado, determinado por la cultura y la religión. Eso no es nuevo. Eso lo dice así, una de las, digamos, indicadores, categorías que presenta Enrique Dulce, pues la cultura y la religión, la que muchas veces le ha dado fuerza a ese patriarcado. Ahora, está anclado en la objetividad de las estructuras sociales. Cuando dice está anclado en la objetividad de las estructuras sociales y en la subjetividad de las estructuras mentales. Porque es que en las estructuras sociales, y usted lo puede ver, todavía hoy en día la muchacha ingeniero electrónica o ingeniero mecánica le cuesta conseguir trabajo. Porque es la estructura social la que todavía determina que una mujer no puede ser ingeniero, por decir algo, ¿no? No, eso no son profesiones de mujeres, son profesiones para hombres, ¿no? Y si le dan trabajo, a veces le pagan menos, o digamos, como dicen los muchachos, los ponen a jugar carritos, no le dan responsabilidades serias. Muchas veces pasa eso. Y está demostrado, bueno, estos días había un programa que la responsable de una sala de simulaciones espacial para los astronautas que están en la NASA es de una mujer, la que diseñó todo eso. Y es venezolana, de paso, y de Margarita. Y lo otro es que a veces digamos, están claros solamente en las estructuras sociales, sino que también en la subjetividad de las estructuras mentales, porque a veces se convierte en un sistema de creencias. Terminamos creyendo lo que nos dice la sociedad. Por eso es que hay que ser muy crítico. No todo lo que dice la sociedad, porque sea moda o porque un descubrimiento, no todo es lícito, no todo es pertinente. Porque a veces es un sistema de creencias que nosotros mismos incluso estamos reforzando, como ponía el ejemplo cuando decían, a mí decían, chica, ¿quién es ese pipicito? Ya me van inculcando ese sistema de creencias. Entonces es más difícil después ahora, desaprender eso para aprender. Entonces es un doble proceso de enseñanza y aprendizaje, desmontar lo que está para montar otra cosa. Una dimensión biológica ética, entender que los jóvenes tienen impulsos sexuales, esto es lo biológico, y que debemos darles herramientas para el control de la misma. Entonces, cuando presentemos el programa Jóvenes que Impacta, el tema de la genitalidad, del aparato reproductor femenino y masculino, no es presentarlo de manera demostrativa, sino es para que ellos entiendan y que ellos pueden controlarlo, ¿no? Entonces, presentar el uso de los métodos anticonceptivos como un fin, o sea, la finalidad, el fin en sí mismo, de usted conocer su cuerpo, es que sepa cómo usar los métodos anticonceptivos, es decirle que no tiene por qué controlar esos impulsos. Entonces, ¿para qué le voy a enseñar yo a un muchacho? Yo me pregunto, yo le enseño a un muchacho toda la anatomía fisiológica de sus aparatos sexuales, es para que él lo entienda, él lo comprenda y él sepa por qué se siente como se siente. Y él busque las herramientas, o nosotros le demos las herramientas para que él aprenda a vivir y a controlar
dichos impulsos, que es normal. ¿Ok? ¿Dónde queda el dominio de la voluntad? Eso forma el carácter. Dejar que todo suceda porque usarán un método anticonceptivo. Es decirle que no deben hacer ningún esfuerzo por controlarse, por superarse. Eso no forma el carácter. Entonces, bueno, como vamos a tener a la niña de primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, no use método anticonceptivo, no hay problema. Le estoy diciendo, bueno, mire, tú no tienes que hacer un esfuerzo para nada. Y ya lo estoy formando porque le estoy diciendo, bueno, así como en la actividad sexual, tú no tienes por qué preocuparte, por controlarte, por pensar que la actividad sexual es de pareja, etcétera, etcétera. Bueno, así de una manera u otra le estaré diciendo que así se puede comportar en otras facetas de su vida. ¿Para qué hacer un esfuerzo? ¿Okay? Si tengo, es como que, ¿para qué hacer un esfuerzo? Ya saco una chuleta en el examen. O sea, voy a permitir y a institucionalizar las chuletas o el copiarse en los exámenes. Es lo mismo, ¿okay? Entonces hay que tener cuidado con eso. Una dimensión antropológica y espiritual. Integridad corporal, esto es importante, es un término que evoca al sujeto como un ser unívoco, creado por Dios, que tienen una dimensión corpórea y una espiritual. Yo coloco aquí entre paréntesis el verbo encarnado porque Cristo nos lo está diciendo. Se hizo hombre, no tenía necesidad de hacer eso. Y como hombre vivió todo lo que vivimos los hombres, las emociones. Pero tenemos dos dimensiones, una corpórea y una espiritual. Resalzar solo lo físico corpóreo es considerar la mitad de su dimensión. El crecimiento es del sujeto completo, no de una parte. Entonces no se trata de darle más fuerza o ponérsela fácil a lo físico con la anticoncepción. ¿Dónde queda entonces la dimensión espiritual? La formación de la voluntad del individuo. La sexualidad se relaciona con la corporeidad, con la afectividad, con la expresividad del ser humano. Eso está en un documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, y su importancia en la relación social. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, fíjense que la Iglesia, aunque muchos la critican como que, bueno, es de ultra recontra ortodoxa y tradicional y moralista, fíjate que aquí dice que la sexualidad se relaciona con la corporeidad. O sea, no lo está negando, que tiene que ver con la genitalidad, pero también está diciendo que la sexualidad se relaciona con la afectividad, o sea, con mis emociones, con lo que yo siento sobre mí mismo, con lo que yo siento por otros y con lo que yo le expreso a otros. Un saludo, un abrazo, un beso en el cachete, tomarme un café con un amigo, con una amiga, con la expresividad del ser humano, con lo que soy, con todo lo que yo pienso, lo que digo, lo que hago. Eso es sexualidad también. Entonces, por eso yo lo expresé en la conferencia, a nivel que tuvimos en el Google Meet, a nivel nacional, que la sexualidad no puede ser reducida a la genitalidad. Eso sería una visión reduccionista de la sexualidad, cuando la sexualidad es algo tan hermoso, tan amplio, y a veces complejo, porque nosotros los seres humanos somos los que lo hacemos complejo. Una dimensión teológica. ¿Por qué en nuestra sociedad ya no se habla del sentido de la abstinencia y de la castidad? ¿O es que precisamente, repito, debemos darle a conocer a nuestros estudiantes su anatomía fisiológica del cuerpo humano, su sistema de segregación de hormonas? Es precisamente para que él aprenda que también todas esas energías él las puede canalizar a través de otras cosas, a través de la música, el deporte, para que pueda ser casto, ¿okay? Para que se pueda dar tiempo, mientras está en ese proceso de evolución, de decidir qué va a hacer con su proyecto de vida, para decidir cuántos hijos va a tener, para decidir cuál va a ser la pareja con la que él va a compartir, con la que va a tener una relación sexual afectiva, amorosa, de amistad, de noviazgo, como bien lo presenta. Me parece muy interesante, muy pertinente como lo presentan Huellas Verdes y Huellas Rojas, el tema de la sexualidad. La fidelidad conyugal no es un tipo de castidad, es que cuando hablamos de castidad, el hombre que está casado, la mujer que está casada no tienen que ser castos, no tienen que ser fieles, porque renunciaron a muchos hombres para casarse con un hombre, o renunciaron a muchas mujeres para casarse con una mujer con la que quieren y deben y sienten que deben de complementarse.
¿ok? Estamos llamados a ser santos como seguidores de Cristo, el Verbo encarnado, porque Cristo también tuvo tentaciones y eso lo podemos ver en la Sagrada Escritura. Yo no voy a hacer una exégesis ni una hermenéutica teológica, pero sí debo decir que Él, como nosotros, también vivió esos procesos biológicos, también vivió esas tentaciones, también, y las tentaciones no fueron solamente físicas, ¿no? Fueron otro tipo de tentaciones, de poder, qué sé yo, de tantas pues que ponemos en la Sagrada Escritura, pero entonces el mejor ejemplo es ese, tengo que decirlo, por eso como cristiano bautizado, a veces yo no me asumo ni me caso con una teoría como una verdad absoluta, porque la dinámica de la sociedad siempre está cambiando, lo que hay que analizar, y por eso es que la iglesia a veces, muchos lo critican y se tardan a veces de emitir algún dogma, emitir alguna postura ante X problema, es porque las cosas hay que tomarlas con calma y con tiempo. Una dimensión teológica femenina. Fíjense que dentro de la Iglesia Católica, así como hay diferentes corrientes teológicas, por ejemplo, la teología de la liberación, por nombrar una, pues, también existen otras posturas o constructos teológicos, como es esta, la teología femenina. Sexualidad y placer como dimensiones para el crecimiento espiritual de la persona. O sea, no está negando la sexualidad a la Iglesia. Esto los traje yo del documento de la Sagrada Pontificia para la Familia. Sexualidad y placer como dimensiones para el crecimiento espiritual de la persona. Lo contrario sería reafirmar la condición de objeto de la mujer o del hombre. Entonces, no está negando la sexualidad ni el placer. O sea que no es malo, no lo está censurando ni castigando, ni lo está viendo de manera puritana, como no, pero sino que son dimensiones que nos deben permitir crecer como persona, como pareja. Mi esposa crece y yo crezco, ¿no? Porque esa dimensión sexual no se reduce solamente a la genitalidad, tiene que ver con nuestra amistad, nuestro trabajo, nuestro amor por nuestros hijos, por nuestro trabajo, que comparta ella con sus amigos, con sus amigas, igual yo. De lo contrario es decir y reafirmar, por eso yo hago énfasis que mucho cuidado cuando yo le digo bueno, que lo importante es que tú sepas qué método anticonceptivo vas a utilizar, porque a veces estamos reafirmando más bien la condición de objeto de mujer, ¿no? Y por lo que decía al principio, se empieza a banalizar y llega un momento, bueno, que cualquier mujer, no, sí, tranquilo, toma conceptivo, entonces se acuesta con uno, se acuesta con otro, se acuesta con otro, se acuesta con otro, y bueno, termina siendo algo banal. Y no hay nada más triste que eso. Yo he visto particularmente, digamos, a un hombre después de tantos años, ebrio, llorando, arrepentido de tantas traiciones que le hizo a su esposa. El inconsciente, lo tenía en inconsciente. Y los momentos que él lo expresaba era cuando estaba tomado. Porque el acto sexual lo banalizó, se banalizó y no se usó un buen uso, no hizo, digamos, no tuvo un crecimiento sano de su sexualidad con su pareja. Dentro de la teología femenina, fíjense, hay una corriente que presenta que si aceptamos que Dios creó al hombre, entonces debemos aceptar que el cuerpo está hecho también para el placer. ¿Por qué entonces la mujer tiene en su órgano sexual un clítoris que no tiene ninguna función reproductora ni urológica, sino que su función es precisamente para el placer? No es malo, no lo está satanizando, pero sí está diciendo, bueno, mira, no lo está negando. Cuando hablamos como parte de la sexualidad es el acto sexual, el sexo no es la sexualidad, es una expresión, el sexo no es el fin, el sexo es una expresión, una de las tantas expresiones que tiene la sexualidad, podría decir. Entonces no está negando que es algo bueno, sabroso, rico, pero sí está diciendo, bueno, pero en pareja, en donde me permita a mí crecer, no ser objeto, o sea, hombre o más que todo, siempre tienden a ser más objetos las mujeres. Porque si no, entonces Dios no nos hubiese dado estos órganos. Y Cristo se encarnó, se hizo hombre como nosotros, ¿okay? Y María fue mujer como nosotros, nuestra Santísima Virgen. Y vivieron todo esto, pues. Entonces, no está negando, es para mostrar un poco que esta teología femenina no niega y sataniza dentro de la Iglesia Católica la sexualidad
sino que no la limita sencillamente a un acto genital. Dice es afectividad, expresión social, es amistad, es sueños, todo eso es sexualidad. Dimensión sexual antropológica social. El acto sexual visto como algo serio y no un acto inconsciente, obedecerle la conciencia nos lleva a responsabilizarnos de nuestros actos. Entonces, ¿hasta qué punto todos estamos, o un individuo, o un joven que está en etapa de formación, está en capacidad de responsabilizarse por los actos? A veces somos los padres los que terminamos, entonces, mientras que el muchacho termina de criar al nieto para que el muchacho pueda estudiar, pues no se planificó. Primero, en vez de planificar su carrera y después su familia, normalmente primero tiene la familia y después entonces le cuesta culminar una carrera universitaria. Entonces terminamos siendo los padres, haciéndonos responsables de una manera u otra, porque no somos papás, pues. No vamos a dejar como que dice, bueno, que sin broma tú. No, siempre en el corazoncito, hasta el papá o la mamá más dura, siempre en el corazoncito va a decir, no, entonces es mi hija, tengo que ayudarlo, ese es mi hijo, tengo que ayudarlo. Entonces, es esto. El uso desordenado del sexo tiende progresivamente a destruir la capacidad de amar de las personas, reemplazando la entrega personal sincera por el placer, reduciendo a las personas objetos de la propia gratificación. Entonces, no es que el placer sea malo, pero si usted lo convierte en un fin, entonces comienza a banalizarse el acto sexual. Entonces, por eso a veces usted ve ahorita, bueno, que ya la mujer ya está normal, pues bueno, puede tener un tubo uno, suelta uno, agarra al otro, igualito el hombre. Entonces tiene una mujer, una muchacha, una novia, tienen sexo, suelta una, agarra a la otra, cuando viene a ver, terminan banalizando eso, pues. Y entonces, sin querer, eso va como que creando en ellos una mella. Bueno, ahora el próximo hombre, la próxima mujer, ¿será o no será? Genera la duda. ¿Será que me quiere? ¿Será que no me quiere? Tengo que iniciar de cero. Porque empecé primero por lo físico, no empecé por lo cognitivo y por lo espiritual. No empecé por conocer a la persona, cómo piensa, qué quiere, cómo siente, sino que empecé por el placer. ¿Okay? Entonces terminan siendo objetos uno de otro, tanto hombres para mujeres como para mujeres para hombres. El placer sexual debe ser una expresión auténtica de cariño mutuo. Bueno, eso tiene que ver con lo que estamos diciendo anteriormente. Yo dejo aquí algunas interrogantes entonces, porque me llama la atención como maestro que a veces pensamos, repito, tomamos constructos teóricos de algunos especialistas, llamados especialistas. Yo no me considero especialista, me considero un aprendiente. Y eso lo aprendí ahora que estoy, lo adquirí ahora cuando estoy en los entornos virtuales de aprendizaje, que el docente es aprendiente y me gustó ese término y lo comparto porque entonces el que aprende nunca muere, siempre está en constante movimiento, como el movimiento de Fe y Alegría, siempre está dinamizado. Entonces no me caso con una teoría, por eso dejo como una teoría como una verdad absoluta, sino que son verdades, pues. Son constructos teóricos que en un momento determinado aplican o no aplican, pues. O son pertinentes o no son pertinentes. Por eso dejo esta interrogante. ¿A quién le compete la construcción de una ética de la sexualidad y la reproducción? ¿Es a la ciencia? ¿Es a mi mamá? ¿Es a mi papá? ¿Es a mí? No sé. Yo tendré mi respuesta, yo dejo esa respuesta para ustedes, pues. Es un especialista que se llama teólogo, filósofo, psicólogo, no sé. Yo no puedo responder eso. Pero es una pregunta que cada uno, creo yo me hago. Y los invito a que ustedes se la hagan. ¿Qué significa vivir una sexualidad placentera? ¿Es solo genitalidad? ¿Es solo tomarme la pastillita para ir al acto sexual y gozar un rato? ¿Qué es sexualidad? Y mis amigos, mis amigas, mis sueños, mis relaciones sociales con otros. ¿Qué significa eso entonces? ¿Es una sexualidad? ¿Qué acciones propones para fomentar o prevenir el embarazo a temprana edad? La más lícita y viable es enseñarle al muchacho, a la muchacha, al muchacho cómo usar el preservativo, el condón, cómo ponerse, cómo quitarse. A la muchacha enseñarle, primero llevarla al médico para ver cuál es el método anticonceptivo, qué más le conviene, decirle a la mamá, mire, lleve a su hija, puede ser el primer año, 12, 13, 14, 15, 16, 17, de primero a quinto año. No, lleva a su hija al médico para ver qué método anticonceptivo esa es la mejor manera. No sé.
O sea, son preguntas que yo me hago, yo tengo mis respuestas no tienen por qué ser las suyas, pero sí tengo que hacerlas. ¿Qué acciones propones para fomentar o prevenir el embarazo a temprana edad? Esto es todo, espero no haber faltado el respeto al programa de Jóvenes que Impacta. Sin embargo, como laico, comprometido, como cristiano, bautizado, era mi deber en conciencia mostrar lo que dice el magisterio, la iglesia, la Sagrada Escritura, la tradición y mi experiencia como papá de 4 hijos, 3 varones y una hembra, gracias a Dios, hombres y mujeres sanos, 31, 28, 26 y la niña que tiene 21. En atención a esa moral como papá es que también hice uso de esta tribuna. Espero no haber ofendido a nadie, lo hice con el corazón, tratando de ser lo más sincero posible. No soy experto en sexualidad, como lo dije anteriormente, pero soy maestro y estoy consciente que mi responsabilidad es educar, no es instruir. Y educar es llevar de la mano, ayudar al otro, a que vaya construyendo su propio sistema de valores y su propio sistema de creencias sanos. Gracias y seguimos en contacto.